Existe un movimiento tan simple que haces docenas de veces al día sin pensarlo, pero que en este preciso momento podría estar revelando si tu cuerpo está perdiendo la batalla más silenciosa que enfrentas después de los 60 años. Me refiero a levantarte de una silla, ese gesto automático que separa la independencia de la fragilidad, la autonomía de la dependencia, y que miles de personas están perdiendo sin darse cuenta hasta que un día intentan incorporarse y sienten que sus piernas ya no responden como antes. La sarcopenia no es simplemente envejecer, es el ladrón invisible que cada década te roba entre 3 y 8% de tu masa muscular. Y cuando llegas a los 70, si no has hecho nada para detenerlo, puedes haber perdido hasta el 40% de la fuerza que tenías a los 30. Pero aquí está lo que cambia todo. Existe una evaluación de 30 segundos, validada por miles de estudios clínicos, que puede detectar esta pérdida muscular años antes de que se convierta en caídas, fracturas o la pérdida de tu independencia. Y lo más importante es que si descubres que estás en zona de riesgo, tienes un protocolo específico que en 8 semanas puede revertir años de deterioro muscular. No estoy hablando de convertirte en atleta ni de rutinas imposibles. Estoy hablando de recuperar la capacidad de subir escaleras sin miedo, de levantarte del sofá sin usar los brazos, de mantener el equilibrio que te permite caminar por la calle sin que cada bordillo sea una amenaza. Lo que voy a compartir contigo no es teoría. Es el mismo protocolo que ha devuelto la confianza a pacientes que habían aceptado la fragilidad como destino inevitable. Y todo comienza entendiendo por qué tus piernas están enviando señales de alarma que probablemente has estado ignorando. La primera vez que Carmen entró a mi consultorio, lo hizo agarrándose del brazo de su hija con una fuerza que delataba mucho más que precaución. Era miedo puro. Tenía 68 años y me dijo algo que escucho con demasiada frecuencia. Doctor, ya no salgo sola a la calle. Me canso subiendo las escaleras de mi casa y siento que en cualquier momento me voy a caer. Cuando le pregunté desde cuándo sentía esto, me respondió que había sido gradual, tan lento que no lo notó hasta que un día no pudo levantarse del sofá sin apoyar ambas manos con fuerza. Su familia le decía que era normal, que era la edad, que todos llegamos a ese punto, y ella lo había aceptado como una sentencia irreversible. Pero cuando hicimos el test de la silla, tardó 18 segundos en completar 5 repeticiones, y ese número no era normal. Era una señal de alarma gritando que había perdido masa muscular crítica. 3 meses después, Carmen volvió a mi consultorio caminando sola, con paso firme, y cuando repetimos el test tardó 13 segundos. El número importa, pero lo que realmente cambió su vida fue que recuperó la confianza para salir, para moverse, para vivir sin ese miedo paralizante que la había encerrado en su propia casa. Y aquí está lo que necesitas entender. Carmen no es un caso excepcional de genética privilegiada, ni tuvo acceso a tratamientos costosos. Simplemente aplicó un protocolo específico que cualquier persona puede seguir si entiende qué está pasando realmente en sus músculos y por qué ese test de 30 segundos es la diferencia entre actuar a tiempo o esperar hasta que sea demasiado tarde. La sarcopenia tiene un nombre técnico que suena lejano y clínico, pero su realidad es brutalmente práctica. Es la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y función que comienza alrededor de los 30 años y se acelera dramáticamente después de los 60. No es lo mismo que la debilidad temporal por enfermedad o inactividad. Es un proceso biológico donde tus fibras musculares literalmente se reducen en tamaño y número, donde la comunicación entre tus nervios y músculos se deteriora, donde tu cuerpo pierde la capacidad de sintetizar proteína muscular con la misma eficiencia que antes. Imagina que tus músculos son como un edificio con miles de cables eléctricos conectando cada piso, y con los años, esos cables empiezan a desconectarse uno por uno, tan despacio que no notas que las luces están parpadeando hasta que un sector entero queda a oscuras. Eso es exactamente lo que sucede con las unidades motoras, esas conexiones entre nervios y fibras musculares que le dan a tu cuerpo la orden de moverse. A los 70 años, puedes haber perdido hasta el 30 o 40% de estas unidades motoras, y cada una que pierdes significa menos fuerza, menos estabilidad, menos capacidad de reacción cuando tropiezas. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora.
Esta pérdida no es uniforme. Ataca primero y con más ferocidad a las fibras musculares de contracción rápida, esas que te permiten reaccionar velozmente cuando pierdes el equilibrio, las que necesitas para levantarte de una silla sin usar las manos, las que evitan que una caída sea inevitable. Por eso alguien puede caminar aparentemente bien, pero ser incapaz de levantarse del suelo si se cae, porque la fuerza explosiva desaparece mucho antes que la resistencia básica. Y esto nos lleva al punto crítico. Cuando empiezas a notar que te cuesta levantarte de sitios bajos, que necesitas impulsarte con los brazos, que evitas las escaleras porque te agotan, no estás viendo el inicio del problema. Estás viendo la punta del iceberg de una pérdida muscular que lleva años avanzando en silencio. Déjame explicarte por qué un test aparentemente simple de levantarte 5 veces de una silla puede predecir tu futuro físico con precisión sorprendente. Cuando te levantas de una posición sentada, estás exigiendo a los músculos más grandes y poderosos de tu cuerpo. El cuádriceps que recorre la parte frontal de tus muslos y los glúteos que forman tus caderas, que generen fuerza explosiva contra la gravedad mientras mantienen tu equilibrio y coordinación. No es como caminar, donde el impulso te ayuda y puedes compensar con pasos más cortos. Aquí necesitas potencia pura para vencer la inercia de tu peso corporal desde una posición de desventaja mecánica. Piensa en ello como arrancar un coche. Necesitas suficiente energía concentrada en un momento específico, y si la batería está débil, el motor no arranca sin importar cuánto lo intentes. Ese test de la silla es como revisar la batería de tus músculos, y el tiempo que tardas en completar 5 repeticiones no es un número arbitrario que alguien inventó. Es el resultado de décadas de investigación con miles de participantes que demostraron que ese tiempo específico se correlaciona directamente con tu masa muscular total, tu riesgo de caídas en los próximos años, tu capacidad funcional futura y hasta tu tasa de mortalidad. Los estudios son contundentes. Las personas que tardan más de 15 segundos tienen 3 veces más probabilidad de sufrir una caída grave en los próximos 3 años comparado con quienes lo completan en menos de 12 segundos. Pero la revelación más importante está en la ventana entre 12 y 15 segundos, esa zona gris donde todavía no hay alarma evidente, pero donde la pérdida muscular ya está en marcha, donde intervenir es más fácil y los resultados son más rápidos porque aún conservas suficiente base muscular para construir sobre ella. Si tardas menos de 12 segundos, sin importar tu edad después de los 60, tu musculatura está funcionando bien y tu trabajo es mantenerla así. Si estás entre 12 y 15, tienes una ventana crítica de oportunidad donde cambios moderados pueden revertir la tendencia antes de que se vuelva severa. Y si tardas más de 15 segundos o no puedes completar las 5 repeticiones sin apoyo, no estamos hablando de prevención, estamos hablando de intervención urgente, porque has cruzado el umbral donde cada día que pasa sin actuar aumenta exponencialmente tu riesgo de perder independencia. Conocí a Eduardo cuando tenía 72 años, un hombre que había sido carpintero toda su vida, acostumbrado a cargar peso y trabajar con sus manos durante décadas. Llegó a mi consulta porque su esposa insistió después de que él se cayera 2 veces en el mismo mes, una en el baño de su casa y otra bajando el bordillo de una acera. Eduardo minimizaba los incidentes, decía que había sido descuido, que estaba distraído, pero cuando hicimos el test de la silla, la realidad fue innegable. No pudo completar ni 3 repeticiones sin usar los brazos para impulsarse, y en la tercera perdió el equilibrio hacia un lado. Le pregunté si había notado cambios en su fuerza y me dijo algo revelador. Doctor, yo pensaba que estaba bien porque todavía puedo caminar sin problema, pero ahora que lo pienso, hace meses que no puedo levantarme del inodoro sin agarrarme del lavabo. Y subir al autobús se ha vuelto complicado porque el escalón me queda muy alto. Eso es exactamente cómo funciona la sarcopenia. Te roba la fuerza de forma tan gradual que tu cerebro se adapta. Empiezas a evitar inconscientemente las situaciones que te cuestan. Modificas tu rutina para no enfrentar escaleras. Buscas asientos con brazos. Te levantas usando cualquier apoyo disponible.
Y todo esto sucede tan naturalmente que no lo registras como pérdida de capacidad, sino como ajustes normales de la edad. Pero cada ajuste es una rendición silenciosa. Cada movimiento evitado es un músculo que se atrofia un poco más, porque la ley fundamental del tejido muscular es tan simple como despiadada. Lo que no usas, lo pierdes. Eduardo pasó 6 meses en un protocolo intensivo que incluía ejercicios de fuerza específicos, ajuste nutricional con aumento de proteína y suplementación de vitamina D porque sus niveles estaban críticamente bajos. No fue fácil ni rápido. Hubo semanas donde su progreso se estancó y quiso abandonar diciendo que ya era muy tarde para él, pero su esposa lo mantuvo firme en el compromiso. Al 6º mes, Eduardo completó el test en 14 segundos y, más importante aún, volvió a su taller de carpintería a hacer pequeños trabajos que había abandonado porque ya no tenía fuerza. Lo que cambió no fue solo el número en el cronómetro, fue recuperar la versión de sí mismo que creía perdida para siempre. Y eso no tiene precio. Ahora necesito romper una creencia que está costando independencia a millones de personas. La idea de que la pérdida de fuerza muscular después de los 60 es inevitable, irreversible y simplemente parte de envejecer. Esta creencia es tan peligrosa como falsa, porque condena a las personas a aceptar un deterioro que en muchos casos es completamente prevenible o reversible. Sí, es verdad que después de los 30 años comienzas a perder masa muscular de forma natural, aproximadamente entre medio y 1% anual si no haces nada para contrarrestarlo. Y esa tasa se acelera después de los 60, llegando a 2 o 3% anual. Pero aquí está lo que cambia todo. La pérdida muscular no es como la pérdida de neuronas. Tus músculos conservan una capacidad de regeneración y crecimiento que se mantiene activa hasta edades muy avanzadas si les das el estímulo correcto. Hay estudios con personas de 80 y 90 años que muestran ganancias significativas de fuerza y masa muscular después de programas de entrenamiento de resistencia. No pequeñas mejoras cosméticas, sino incrementos del 20, 30 o hasta 40% en fuerza funcional. El problema no es que tus músculos ya no puedan responder. El problema es que nadie les está dando la señal correcta para crecer. Y esa señal es específica. Necesitan resistencia progresiva. Necesitan ser desafiados con cargas que generen microlesiones controladas que tu cuerpo repara construyendo fibras más fuertes. Necesitan proteína suficiente como materia prima para esa reparación. Y necesitan descanso adecuado, porque el crecimiento muscular no ocurre durante el ejercicio, sino durante la recuperación. Pero la creencia equivocada más destructiva es pensar que a los 60 o 70 años hacer ejercicio de fuerza es peligroso, que vas a lesionarte, que es mejor quedarse quieto y no arriesgarse. La verdad exacta es lo contrario. Quedarte inactivo es la garantía absoluta de perder músculo, fuerza e independencia, mientras que el ejercicio progresivo y bien diseñado es la única intervención probada que puede revertir la sarcopenia. No estoy hablando de levantar pesas como un culturista. Estoy hablando de resistencia funcional, adaptada a tu nivel actual, empezando con tu propio peso corporal si es necesario, y progresando gradualmente a medida que te vuelves más fuerte. La otra creencia falsa es que si no empezaste joven ya es tarde, y esto es especialmente cruel porque convence a personas que más necesitan intervención de que no vale la pena intentarlo. Pero los datos son claros, nunca es tarde para empezar, y de hecho, las personas que empiezan programas de fuerza después de los 60 a menudo ven mejoras proporcionales más dramáticas que los jóvenes, porque parten de un nivel más bajo.
y tienen más margen de ganancia. Lo que hace que la sarcopenia sea particularmente peligrosa no es solo la pérdida de músculo en sí misma, es la cascada de consecuencias que desencadena y que transforman tu vida de forma progresiva e implacable. Cuando pierdes fuerza en las piernas, tu equilibrio se deteriora porque los músculos que estabilizan tus rodillas y tobillos ya no responden con la velocidad necesaria para corregir pequeños desequilibrios. Esto aumenta tu riesgo de caídas y aquí los números son aterradores. 1 de cada 3 personas mayores de 65 años se cae cada año. Y de esas caídas, entre el 10 y el 20% resultan en lesiones graves como fracturas de cadera, traumatismos craneoencefálicos o lesiones que requieren hospitalización. Pero el verdadero horror no es la caída en sí misma. Es el síndrome post-caída, donde la persona desarrolla un miedo paralizante a volver a caerse. Empieza a limitar sus movimientos. Reduce su actividad física, lo cual acelera aún más la pérdida muscular, creando un círculo vicioso que termina en fragilidad severa y pérdida de autonomía. Las estadísticas muestran que después de una fractura de cadera, entre el 20 y el 30% de las personas mayores mueren dentro del año siguiente, no por la fractura en sí, sino por las complicaciones de la inmovilidad prolongada, neumonía, trombosis, infecciones. Y de los que sobreviven, aproximadamente la mitad nunca recupera su nivel previo de independencia y movilidad. Esto no es para asustarte, es para que entiendas la magnitud de lo que está en juego y por qué 30 segundos haciendo un test pueden ser la diferencia entre mantener tu independencia o perderla. La sarcopenia también afecta tu metabolismo de formas que multiplican otros problemas de salud. El músculo es tejido metabólicamente activo, que consume energía incluso en reposo, y cuando lo pierdes, tu tasa metabólica basal disminuye, lo cual facilita el aumento de grasa corporal incluso comiendo lo mismo que antes. Esta grasa adicional no es solo estética. Se acumula alrededor de órganos internos creando inflamación crónica de bajo grado que aumenta tu riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y hasta demencia. El músculo también funciona como reservorio de aminoácidos que tu cuerpo puede movilizar durante enfermedades o cirugías. Y las personas con baja masa muscular tienen peor recuperación de infecciones, cirugías y hospitalizaciones porque literalmente no tienen las reservas necesarias para la reparación de tejidos. Por eso la sarcopenia no es solo un problema de fuerza o movilidad. Es un predictor de mortalidad general. Múltiples estudios demuestran que la masa muscular es un predictor de longevidad más confiable que el índice de masa corporal o el peso total. Entonces, ahora, la pregunta crítica es ¿qué hacer concretamente si tu test reveló que estás en zona de riesgo? Y aquí necesito que entiendas algo fundamental antes de darte el protocolo. No existe solución mágica. No hay pastilla que reconstruya músculo. No hay suplemento que reemplace el trabajo de estimular tus fibras musculares con resistencia progresiva. Lo que sí existe es un camino probado que funciona, si lo sigues con consistencia durante al menos 8 semanas. Y digo 8 semanas porque ese es el tiempo mínimo que tu cuerpo necesita para generar adaptaciones significativas en fuerza y masa muscular. El protocolo tiene 3 componentes inseparables que deben trabajar juntos. Estímulo mecánico a través de ejercicios específicos, nutrición adecuada con énfasis en proteína y recuperación suficiente. Si fallas en cualquiera de estos 3, los resultados serán limitados o inexistentes. Empecemos con el estímulo mecánico, que significa ejercicios de resistencia enfocados específicamente en los músculos que el test de la silla evalúa. Cuádriceps, glúteos y en menor medida los músculos estabilizadores del core y la cadera. Durante las primeras 2 semanas, el objetivo no es intensidad, sino establecer el patrón de movimiento correcto y activar músculos que probablemente llevan años sin ser desafiados apropiadamente. Vas a hacer sentadillas en la silla con apoyo ligero, lo cual significa que te sientas y te levantas, pero manteniendo una mano tocando una mesa o respaldo para seguridad, no para impulsarte, sino para equilibrio.
Haces 8 repeticiones, descansas 1 minuto completo y repites esto 3 veces. Lo haces 4 días a la semana con al menos un día de descanso entre sesiones, porque la recuperación es cuando el músculo crece, no durante el ejercicio. Además de las sentadillas, caminas 15 minutos adicionales cada día a un ritmo que te permita hablar, pero que sientas que estás trabajando. Y si 15 minutos seguidos son demasiado, los divides en 3 caminatas de 5 minutos. También incorporas escaleras 2 veces al día, aunque sea un tramo corto, porque subir escaleras recluta exactamente los músculos que necesitas fortalecer. Esto es la fase 1. Nada heroico, nada imposible, pero consistente. En la semana 3 y 4, la fase 2, empiezas a quitar los apoyos. Haces las sentadillas completas sin tocar la mesa. Y si aún no puedes, te quedas una semana más en fase 1, porque no hay prisa, y forzar progreso prematuro solo causa lesiones que te sacan del juego por semanas. En esta fase, también añades mini sentadillas, que son flexiones hasta la mitad como si fueras a sentarte, pero te quedas a medio camino sin llegar a tocar la silla. Esto lo puedes hacer 15 veces seguidas porque es menos demandante, pero igual de efectivo para fortalecer el cuádriceps en su rango medio. También empiezas a practicar equilibrio, manteniéndote sobre una pierna, apoyándote en la pared durante 30 segundos cada lado, porque el equilibrio no es solo fuerza, sino coordinación neuromuscular, que se entrena con repetición. De la semana 5 a la 8, fase 3, el objetivo es consolidar y seguir progresando, añadiendo resistencia externa. Haces sentadillas sosteniendo una botella de agua en cada mano. El peso no es lo crucial, sino mantener la técnica perfecta durante todo el movimiento. Añades zancadas, que consisten en dar un paso largo adelante flexionando ambas rodillas hasta que la rodilla trasera casi toca el suelo, y luego impulsarte de vuelta a la posición inicial, alternando piernas. Repites el test de la silla cada semana no para obsesionarte con el número, sino para tener feedback objetivo de tu progreso, porque cuando veas que tu tiempo baja 3, 4, 5 segundos, eso te dará la motivación para seguir cuando las ganas flaqueen. Pero ningún ejercicio del mundo te dará resultados si tu nutrición no proporciona los materiales de construcción que tu cuerpo necesita para reparar y crecer músculo. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan sin siquiera saberlo. Las necesidades de proteína después de los 60 aumentan, no disminuyen, porque tu cuerpo se vuelve menos eficiente en utilizar la proteína para síntesis muscular, un fenómeno llamado resistencia anabólica, que significa que necesitas más proteína para lograr el mismo efecto que tenías a los 30. La recomendación general para adultos es 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Pero para personas mayores de 60, especialmente si están tratando de recuperar masa muscular perdida, la evidencia apunta a mínimo 1,2 gramos por kilo de peso, y en algunos casos hasta 1,5 o 1,6 gramos. Para una persona de 70 kilos, estamos hablando de entre 84 y 112 gramos de proteína diarios, y eso no es trivial porque requiere planificación consciente en cada comida. No puedes comer toda tu proteína en una sola comida y esperar resultados óptimos, porque tu cuerpo tiene un límite de cuánta proteína puede utilizar para síntesis muscular en una sola vez, aproximadamente entre 25 y 30 gramos dependiendo de tu tamaño corporal. Esto significa que necesitas distribuir tu ingesta de proteína en al menos 3 comidas principales, idealmente 4 si incluyes una colación. Un desayuno con 2 huevos y un vaso de leche te da aproximadamente 20 gramos. Una comida con 150 gramos de pechuga de pollo te da otros 35 gramos. Y una cena con pescado o legumbres más yogur te completa el requerimiento. El tipo de proteína también importa. Las proteínas animales tienen mejor perfil de aminoácidos esenciales y mayor biodisponibilidad que las vegetales, aunque las legumbres combinadas con cereales pueden proporcionar proteína completa si eres vegetariano. Especialmente importante es la leucina, un aminoácido que actúa como interruptor maestro para activar la síntesis de proteína muscular,
y las fuentes animales como lácteos, huevos y carnes tienen concentraciones más altas que las vegetales. Después de hacer ejercicio, tienes una ventana de aproximadamente 2 horas donde tu músculo está especialmente receptivo a utilizar proteína para reparación y crecimiento. Así que consumir entre 20 y 30 gramos de proteína en ese periodo potencia tus resultados. Puede ser una comida normal, si tu horario lo permite, o algo más simple como un vaso de leche, yogur griego o un batido de proteína. Pero más allá de la proteína, necesitas calorías totales suficientes porque si estás en déficit calórico severo, tu cuerpo utilizará la proteína que consume como energía en lugar de para construir músculo. No necesitas comer en exceso, pero sí asegurar que estás comiendo lo suficiente para mantener tu peso, mientras tu composición corporal cambia perdiendo grasa y ganando músculo. La otra pieza nutricional crítica que casi nadie menciona, pero que puede sabotear todos tus esfuerzos, es la vitamina D, y aquí los números son alarmantes. Se estima que entre el 40 y el 60% de las personas mayores de 60 tienen deficiencia de vitamina D, definida como niveles en sangre por debajo de 20 nanogramos por mililitro. La vitamina D no es realmente una vitamina, sino una hormona que regula cientos de procesos en tu cuerpo, incluyendo la función muscular, la fuerza de contracción y la síntesis de proteína muscular. Los estudios muestran que niveles bajos de vitamina D se asocian con mayor riesgo de caídas, menor fuerza muscular y peor rendimiento físico, y que la suplementación en personas deficientes mejora la fuerza especialmente en músculos de las extremidades inferiores, que son exactamente los que necesitas para el test de la silla. Tu cuerpo produce vitamina D cuando tu piel se expone a radiación ultravioleta B del sol, pero después de los 60, tu piel pierde eficiencia en esta producción, y si vives en latitudes alejadas del Ecuador o pasas la mayor parte del tiempo en interiores, es casi imposible mantener niveles adecuados solo con exposición solar. Las fuentes alimentarias de vitamina D son limitadas. Pescados grasos como salmón y sardinas, yema de huevo, algunos lácteos fortificados, pero es difícil alcanzar las cantidades necesarias solo con dieta. Por eso la suplementación suele ser necesaria, típicamente entre 1.000 y 2.000 unidades internacionales diarias, aunque algunos casos de deficiencia severa requieren dosis más altas bajo supervisión médica. Y aquí viene lo importante. Antes de empezar a suplementar, necesitas hacerte un análisis de sangre para medir tus niveles actuales de vitamina D, porque aunque la toxicidad es rara, es posible si tomas dosis muy altas durante tiempo prolongado sin necesitarlas. Este es el tipo de cosa que absolutamente necesitas consultar con tu médico o enfermera para que te indiquen la dosis apropiada basada en tus niveles sanguíneos y tu situación particular. Tampoco ignores otros micronutrientes que, aunque no son tan dramáticos como la vitamina D, sí juegan roles importantes en función muscular. Magnesio, calcio, vitaminas del complejo B, omega 3. La mejor estrategia no es obsesionarte con suplementos individuales, sino asegurar una dieta variada, rica en vegetales, frutas, proteínas de calidad y grasas saludables que naturalmente proporcione estos nutrientes. Ahora necesito hablarte de las señales de alarma, que indican que tu situación requiere evaluación médica inmediata y no solo el protocolo de ejercicio y nutrición que te he descrito. Si no pudiste completar las 5 repeticiones del test de la silla, esto podría indicar sarcopenia avanzada, pero también podría ser señal de otras condiciones que requieren diagnóstico. Deficiencias nutricionales severas, problemas neurológicos que afectan la conducción nerviosa hacia los músculos, efectos secundarios de medicamentos que causan debilidad muscular, enfermedades endocrinas como hipotiroidismo o deficiencia de testosterona en hombres. Si tuviste que usar los brazos para impulsarte porque tus piernas solas no podían, esto indica debilidad muscular significativa que merece investigación para descartar causas tratables más allá de la sarcopenia por edad. Si durante el test perdiste el equilibrio o sentiste que ibas a caerte, esto no es solo problema de fuerza, sino de coordinación y equilibrio que puede indicar problemas vestibulares del oído interno, neuropatía periférica que afecta la sensibilidad de tus pies o incluso problemas cerebelosos. Todas estas condiciones son tratables pero necesitan diagnóstico apropiado.
También es crucial distinguir entre molestia muscular normal del esfuerzo y dolor articular o muscular agudo. La molestia muscular es una sensación de quemazón o fatiga en el músculo mismo que aparece durante el ejercicio y que es completamente normal y esperada, mientras que dolor agudo en articulaciones como rodillas o caderas o dolor que aparece súbitamente en un músculo y te impide continuar, son señales de que algo está mal y debes parar inmediatamente y consultar. Si notas inflamación, enrojecimiento o calor en alguna articulación después del test, o si el dolor persiste más de 2 días, necesitas evaluación porque podrías tener una lesión que requiere tratamiento. El test de la silla es una herramienta de detección temprana, no es un diagnóstico completo, y aunque te da información valiosa, no reemplaza una evaluación médica integral, especialmente si tienes factores de riesgo adicionales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, artritis o historial de caídas previas. Hemos recorrido desde la detección hasta la intervención, desde entender qué es la sarcopenia hasta tener un plan concreto de 8 semanas para combatirla. Pero el conocimiento sin acción es solo información que se olvida. La diferencia entre las personas que recuperan su fuerza y las que pierden su independencia no está en tener acceso a información privilegiada o recursos extraordinarios. Está en tomar la decisión de actuar y mantener esa decisión durante el tiempo suficiente para que tu cuerpo responda. 30 segundos midiendo cuánto tardas en levantarte 5 veces de una silla pueden parecer insignificantes, pero esos 30 segundos son una ventana hacia tu futuro físico, una predicción de si en 5 o 10 años seguirás caminando con confianza o si cada movimiento será una negociación con el miedo. Carmen recuperó su independencia no porque tuviera genética especial, sino porque decidió que el miedo no definiría sus últimos años. Eduardo volvió a su taller no porque fuera demasiado tarde, sino porque alguien le mostró que nunca es tarde si empiezas hoy. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes ahora mismo más información sobre tu salud muscular que el 90% de las personas de tu edad. Pero la información es inútil si se queda en tu cabeza en lugar de moverse a tus piernas. No necesitas ser perfecto, necesitas ser consistente. No necesitas hacer todo de una vez, necesitas empezar con las primeras 2 semanas del protocolo y construir desde ahí. Tu cuerpo conserva una capacidad asombrosa de adaptación y regeneración que espera pacientemente la señal correcta para activarse. Y esa señal no es compleja ni misteriosa. Es resistencia progresiva, es proteína adecuada, es movimiento intencional repetido suficientes veces para que tus músculos no tengan más opción que fortalecerse. El test de la silla no es un veredicto final, es un punto de partida, y lo que hagas en los próximos meses determinará si ese punto de partida se convierte en la línea que separa la fragilidad de la fuerza, la dependencia de la autonomía, el miedo de la confianza. Tus piernas están esperando que les des una razón para ser fuertes otra vez.